allí. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción al libro de los Efesios. Esto sí que es información, pero es bueno tenerla. Usted tiene la lección 1 ahí, ¿ah? Esto no aparece en la lección, no aparece. Así que nuevamente la bienvenida a todos aquellos que se integran a este quinto ciclo de la enseñanza del libro de Efesios a través de Facebook y a través de YouTube. El libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo. Se cree que él estaba preso allí en Roma cuando escribió no solamente esta carta, sino algunas otras cartas también allí por el año 60 y... Dame un segundito acá, tengo un problema con los cables. Permiso. Allí sí. Se escribió alrededor del año 60-62 después de Cristo. Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia romana de Asia. Hoy día, si usted ve el mapa de Europa del Este, estaríamos hablando de Turquía. Y la finalidad de este libro, o el viaje del apóstol Pablo, fue para recalcar y recordarle a los que habían nacido en Cristo su nueva identidad en Cristo. Como historia, como información, Éfeso era la capital de esta provincia. ¿A quiénes les fue enviada esta carta? ¿A quiénes se le escribió? A los nuevos creyentes de Éfeso y a sus alrededores. Éfeso era un centro mundial de la adoración a ídolos. Allí estaba, recuerda usted, Artemisa, o también llamada la diosa Diana. Era un sector, un pueblo, una provincia de mucha idolatría. Estaba todos los ídolos también en función o en base a lo que era el Imperio Romano. Aquello era como una atracción natural, un imán a todo lo que era la inmoralidad, el pecado, mayormente los pecados sexuales. Todo el placer que usted puede imaginarse, bueno, se concentraba en ese lugar. También había una mezcla de filosofías impías, ocultismo espiritual, como que competían entre ellos la atención y al llamar a la gente hacia sus ideales. Vale decir que es la sumatoria de muchas cosas que se concentraban allí en Éfeso. Entonces, los nuevos creyentes o los nuevos convertidos, cuando salían de ese lugar, necesitaban de una formación totalmente nueva, una formación contundente, un mayor compromiso hacia Dios. Y Pablo les lleva a ellos a lo siguiente, les lleva a dos puntos. Número uno, que ellos al nacer de nuevo entraban en una unidad orgánica, que es la unidad en Cristo. Y lo segundo es que ellos iban a ser un pueblo, aquel organismo estoy hablando, un cuerpo, un organismo, y que ese cuerpo o ese organismo iba a tener una nueva identidad basada y fundamentada en una nueva naturaleza. Entonces Pablo le escribe y le dice, Efesios 2, quiero hacer un paréntesis, esto no lo tienen ustedes, ¿ya? Esto no lo tienen ustedes, esto es una introducción que son algunos apuntes que estuve tomando hoy por la tarde, se los voy a enviar también para que los tengan, pero estoy terminando para entrar ya en el manual que ustedes tienen allí, o que ya lo están pidiendo o se lo están enviando. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, aquí parte el punto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. El trasfondo de este libro, ¿cuál es? Estaba en la prisión. Y ahí ocurre algo bien importante, porque Pablo también representa en algún aspecto, porque aunque él lo toman preso, pero también tuvo una condena en una casa. ¿Ah? ¿Te recuerdas? Ahí en el libro de los Hechos aparece. Entonces, aunque acá en Chile le llamamos con una... está la persona, digamos, le prohíben una libertad, digamos, pero puede hacer, mientras la condena llega, puede estar en su casa. Hay una medida preventiva que le llamamos acá. Bueno, esa medida preventiva Pablo la tenía. Lo que se lee en el mundo espiritual, que aunque él estaba preso, por eso que Pablo dice, la palabra nunca está presa. Él físicamente estaba preso. Él físicamente, podríamos llamarle, estaba en cuarentena. Pero la palabra nunca dejó de correr. La palabra nunca está presa. Estableció aún, estando preso, una casa iglesia. Y parte de lo que nosotros leemos en las cartas paulinas fueron escritas desde ese lugar. Entonces, desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso, la carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica lo que es y significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y habla mucho también del uso de los dones espirituales. El apóstol acá propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques malignos. Usted notará que estamos haciendo un resumen de todo el libro de los Efesios, ¿correcto? El problema es que nosotros estamos acostumbrados que cuando hablamos del libro de los Efesios, ¿a dónde nos vamos? Al último capítulo. ¿Y de qué estamos hablando en el último capítulo? De lo que es la armadura espiritual. Pero la armadura espiritual es al final. Para hablar de la armadura espiritual, hay que primero comprender toda la introducción espiritual que hay en los 5 capítulos anteriores, partiendo por el capítulo 1. Entonces les habla de la iglesia, les habla del cuerpo de Cristo, les habla de los dones del ministerio, les habla de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben ser combatidos con armas espirituales. Entonces, los temas que se desarrollan y se describen en el libro de los Efesios tienen que ver con el propósito eterno de Dios. Son 3 puntos que se abordan a lo largo de todo el libro de los Efesios y son los 3 puntos que nosotros vamos a abordar a lo largo de toda esta enseñanza que nos va a sumergir por muchas semanas. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas. Si lo está notando, se lo voy a repetir. Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas. Número 2. La salvación por medio de la gracia y la conducta del creyente, o cómo debe conducirse el creyente. Lo repito, la salvación por medio de la gracia y la conducta, o cómo debe conducirse todo creyente. Y lo tercero, la iglesia en unidad con el Señor. La iglesia en unidad con el Señor. Si quiere poner ahí entre paréntesis o punto aparte, o seguido, coloque la diferencia que hay entre una organización y un organismo. La iglesia es un organismo, no es una organización. Bueno, estos 3 puntos son como la columna vertebral del libro de los Efesios. Cristo como la cabeza y el centro de todas las cosas. La salvación por medio de la gracia
y la conducta de todo creyente. Y tercero, la iglesia en unidad con el Señor. Vamos al manual que usted tiene allí. Vamos a la primera lección. La iglesia, el tema del libro de los Efesios es la iglesia. No hay otro tema. Es la iglesia. Como dije en el último punto, pero aquí hay una dinámica distinta. Aquí nos encontramos frente a una dinámica espiritual. Nosotros asociamos que la iglesia es el edificio, que la iglesia es un salón. Y estoy usando palabras que ya están muy familiarizadas con nosotros en la enseñanza. Transitamos por muchos años pensando que la iglesia estaba en un punto geográfico, que la iglesia estaba compuesta por ladrillo. Hoy tenemos otra visión, hoy tenemos otra revelación, hoy estamos avanzando por otros rieles, por rieles espirituales, por otra dimensión. Hay otro alcance, hay otro nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a mayor luz también tenemos mayor responsabilidad. El juicio de Dios a nuestras vidas es al que más se le da, más se le demanda. Hoy usted tiene más luz que ayer. Por lo tanto, el nivel de conciencia y el nivel de responsabilidad es a partir de la luz que tenemos hoy en día de Cristo. Simple, muy simple, amados hermanos. Cuando eras niño, te gustaban, amaban y se te hablaba como niño. Pero hemos ido creciendo. Y cuando vamos creciendo en Cristo, las cosas que ayer nos gustaban, que nos ayudaron, que nos colaboraron a llegar hasta aquí, hoy son basura. Porque vamos ganando mayor conocimiento. Hoy es un envase que nos ayudó, que transportaba aquello que necesitábamos hasta estos días. Amén. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos entrando en una dinámica muy distinta, muy diferente a lo que antes conversábamos, a lo que antes hablábamos. Y acá el apóstol Pablo hace 7 definiciones de lo que es iglesia. 7 definiciones, 7 explicaciones, las cuales nos vamos a explayar, la hemos visto de manera aislada en otros estudios, pero vamos a hablar del libro de los Efesios de una manera sistemática para que entiendas allí y vamos a ir extrayendo, profundizando lo más que podamos en función de la luz que tenemos hoy en día. Número 1, los 7 aspectos, ¿cuáles son? Se los digo todos y después los vamos explicando. Número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, la iglesia es el nuevo hombre. Número 3, la iglesia es el reino. Número 4, la iglesia es la casa de Dios. Número 5, la iglesia es el lugar de morada de Dios. Número 6, la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Número 7, la iglesia también es el guerrero. Amén. ¿Cuántos conocemos nosotros? ¿Con cuántos nos sentimos más familiarizados? Recién estamos entrando en esta lección. Vamos, número 1 allí, la iglesia es el cuerpo. Es lo primero que nombra el apóstol acá, la iglesia como el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Todo y en todos. Lo llena todo. Él es el todo. Pero así como Él es el todo, que es singular, que incorpora a los demás porque Él lo es todo, también de manera individual, Él está en
todos. Él es el todo. Cuando Él es el todo, es porque no hay lugar para ninguno más. Él es el todo. No hay lugar para nada ni para nadie más. Es el primero y Él es el último. Él lo abarca todo. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es poderoso. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que llena todo y en todo. Y ahí hay una diferencia que podríamos explicar allí entre plenitud y riqueza, que a veces sin darnos cuenta también confundimos los términos. El término plenitud, por lo general, cuando nos hemos equivocado porque lo hemos mal entendido, es bueno poder explicarlo quizás de manera, dame un segundito, simple, sencilla, esta tarde. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el capítulo 1 menciona la plenitud de aquel que lo llena todo. 1:23. Pero el capítulo 4 dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según el capítulo 4, el verso 13, dice que la plenitud tiene una estatura. La plenitud, aquel cuerpo, tiene una estatura. Pero a la vez, la estatura tiene una medida. Por lo tanto, al tener un cuerpo, tenemos una estatura. ¿Estamos de acuerdo? Si fuéramos una cabeza sin un cuerpo, no tendríamos una estatura. Pero tenemos una estatura. La plenitud de Cristo es el cuerpo. Lo dice Efesios 4:13. Que esta plenitud tiene una estatura con una medida. Amados, la plenitud siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Cuando nosotros crecemos en Cristo, el espejo al cual nos estamos mirando es su plenitud. Eso es, su plenitud. Es esa estatura, solo que cada uno de nosotros tiene una medida. Pero la medida nuestra, ¿en función de qué? De esa estatura. Ese es tu reflejo. Por eso que no hay lugar a otro tipo de cosa. Allí está el estándar nuestro. Ese es el patrón nuestro. Allí está el espejo nuestro. Tu única finalidad, mi única finalidad, ¿cuál es? Parecerme a Él. No hay otros modelos a los cuales mirar. Solo poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, tenemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos al Señor? Va a depender de aquella medida que nosotros tenemos. Por eso que comprendemos ahora, nos hacen mucho efecto en nuestro oído espiritual que está cada vez más calibrado. Palabras como os escribo a vosotros niños. Claro, seguramente la medida. Mira, la medida de un niño debe ser muy pequeña. Estamos hablando de la medida de Cristo. ¿Me explico? Estamos hablando de la medida de Cristo en alguien que recién se ha convertido. En el contexto de Éfeso, estos nuevos o recién convertidos venían de patrones, de modelos muy distintos a los que Pablo le estaba enseñando. Modelos de inmoralidad, de orgía y todo. Usted, por favor, esto mismo llévelo a su cultura.
llévelo a su región, llévelo a su ciudad, llévelo al contexto familiar. Cuando la gente, no importa la edad de la gente, llegan a Cristo, por lo tanto, hay un modelo único, singular, que no hay lugar para nadie más. Él lo es todo. Él lo es todo, pero también quiere ser todo en ti. Y si Él quiere ser todo en ti, ese todo, que es la plenitud, comienza con una semilla, y esa semilla en tu interior comienza a crecer. Por lo tanto, tu medida de Cristo es pequeña, va creciendo. Tu medida de Cristo es pequeña, pero la medida del viejo hombre, de la vieja naturaleza, es muy grande. Entonces, el yo dentro de cada uno de nosotros comienza a menguar, para que Él comience a crecer. Entonces la voz del Señor ya no va a ser mañana: os escribo a vosotros niños, sino ya no eres niño, quizás eres un joven. Os escribo a vosotros jóvenes, quizás ya no eres un joven. Os escribo a vosotros padres. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros comenzamos a menguar, la medida de Cristo, mirándonos al espejo, a ese cuerpo, a la plenitud, también comienza a crecer. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros queremos crecer en Cristo? ¿Te das cuenta que esta mirada, esta revelación, ni siquiera hemos comenzado, pero esta revelación de lo que es la iglesia es otra dinámica a lo acostumbrado? No estamos hablando del edificio, estamos hablando de las piedras vivas. Aleluya, bendito sea su nombre. Y la plenitud es distinta a la riqueza. Acá estamos. Es distinta a la riqueza. Las riquezas no tienen estaturas. Cuando hablamos de riqueza no estamos hablando de medida, no estamos hablando de estatura. La plenitud de Cristo tiene estatura. Y esta estatura, ya lo dije, tiene una medida. Por lo tanto, esto prueba firmemente que la plenitud de Cristo no son las riquezas. Es importante saber por qué el cuerpo de Cristo se llama plenitud, que es lo que acabamos de mencionar. Esto es muy significativo. El cuerpo es una persona. Es la plenitud de esa persona. Lo voy a repetir. El cuerpo de una persona es simplemente la plenitud de esa persona. Y esa plenitud es su expresión. ¿Cómo lo explicamos esto? A ver. Es como, yo sé que usted está acá, o sea, yo sé que usted está viva, que usted está vivo, pero mientras tu cuerpo no lo exprese, nadie sabe que estás. Por eso, cuando uno va al colegio o cuando trabajas en una empresa, le hacen marcar tarjeta porque necesitan que esa persona, que todo el mundo sabe que está viva, esté de manera presencial, ya sea en un aula de clase, en una empresa, en algún lugar, en una fábrica. Requiere que aquel cuerpo de esa persona lo exprese. A ver, Cristo tiene expresión. Y la expresión de Cristo es su cuerpo y su plenitud. Ese cuerpo está creciendo, que es la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros hablamos de una iglesia madura o hablamos del hijo maduro. ¿Me explico bien? Me estoy adelantando algunas cosas. Y cuando enseñamos y decimos que el cuerpo tiene que llegar a la madurez, porque cuando llega a la madurez legalmente tiene derecho a la herencia, no porque no haya sido heredero, lo es, pero requiere madurez.
Y para llegar a cobrar la herencia o a tener todo el derecho a esa herencia, necesita mayoría de edad, es decir, llegar a esa madurez. La iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo necesita expresión, pero necesita la expresión de una iglesia madura, de un cuerpo maduro, de un cuerpo que está creciendo. El universo entero debe estar lleno de Cristo, porque Él, dice la Biblia, es aquel que lo llena todo. Y en toda la profecía decía, de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una persona, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es grande? Levanten su mano allí donde están. Si esto lo estuviésemos predicando en una iglesia X, por cierto, cualquier predicador diría, ¿cuántos creen que Dios es grande? Yo lo he dicho tantas veces. Y sabe, al unísono se escucha, amén. La gente dice, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén. ¿Sabe lo que se olvida la gente? La gente se olvida que la expresión de ese Dios grande tiene que estar aquí en la tierra. Y la expresión de ese Dios grande es su iglesia, es su cuerpo. Entonces la pregunta es válida. Si Él lo es todo, diga conmigo todo, todo, Él es el todo, pero también lo es en todos. Él es la totalidad de todas las cosas, pero tiene que ser la totalidad de todas las cosas en mí. No debe haber lugar para nada más que no sea de Cristo dentro de mí, porque Él es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria no viene de arriba. La esperanza de gloria es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, allí está la totalidad. Él es el todo. Pero también Él es en todos. Si Él es el todo en mí, entonces yo soy su expresión en su totalidad. La segunda pregunta también es válida. ¿Cuánto de aquella totalidad que dice la Biblia que Él lo es o lo debería ser potencialmente, es lo que yo le estoy expresando? ¿Me están comprendiendo? ¿Me están comprendiendo? Si alguien de vez en cuando quiere dejar alguna pregunta, no para que se la responda mientras esté en la clase, la guardamos, la respondemos después, la siguiente clase, pero mira, sé que esto es profundo, a mí me descoloca, nos descerebra, las neuronas comienzan a moverse, todo lo que tú quieras, pero tenemos que avanzar en esto, pero ir quemando etapas ministeriales en nuestras vidas. Voy a repetir lo que dije. Una persona tan grande necesita un cuerpo grande. Si a usted le dicen que lo van a invitar a ver un partido de básquetbol, allí a los amigos de Los Ángeles me tocó conocer el estadio de Los Ángeles, ese que sale para las Olimpiadas, gigantesco, modernísimo, y allí juegan básquetbol. Si yo te digo, sabes, tengo 2 entradas para ir a ver un partido de básquetbol, ¿tú qué te imaginas en tu mente que vas a ver allí cuando estén en la cancha? ¿Qué vas a ver? Vas a ver jugadores de básquetbol. ¿Y qué se te viene a la mente? ¿Cuál es la medida de ellos?
Entonces yo te digo, ¿sabes? Vamos a ir a jugar básquetbol. Automáticamente a ti cuando yo te hablo de aquello se te viene ¿qué? Una persona grande. Yo te digo, hay basquetbolistas. Tú dices, basquetbolista es sinónimo de gigantes. Hombres que miden 2 metros 20, 2 metros 30. Esos son los que aparecen en televisión. Y sin embargo, tú llegas allí y te encuentras con personas que miden 1 metro 65. Tú dices 1 metro 70. No, tú dices, algo está mal aquí. Me quieren hacer una broma. El pastor Manuel me invitó, pero me quiere hacer una broma. De eso es lo que yo te estoy hablando. Cuando yo te vuelvo a preguntar y te digo a ti, ¿cuántos creen que Dios es grande? ¿Me estás comprendiendo bien? ¿Cuánto grandeza de ese Dios grande está en cada uno de nosotros que le expresamos? Porque cuando hablamos de una persona grande, tú te imaginas un cuerpo grande. Es un cuerpo grande. Cuando hablamos que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios hará proeza, es porque entonces en el cielo y lo que se dice en el cielo debe repercutir aquí en la tierra, de manera que aquella palabra pueda ser expresada en un cuerpo gigante. La iglesia es el cuerpo poderoso de Cristo. Su plenitud. Esa medida es la que tiene que ir creciendo. El cuerpo en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es su plenitud. Las riquezas de Cristo se pueden comparar con todos los ricos alimentos producidos en Chile. Esta riqueza, nosotros tenemos mucha riqueza en nuestros frutos acá, manzana, uva, bueno, hay frutas que uno ni conoce. Bueno, todos los países de América Latina, el Caribe, tienen unas frutas que son riquísimas. Y estas riquezas no son para exhibición necesariamente. Tú vas a un supermercado o vas a una feria donde venden fruta, esas frutas no están para ser exhibidas. Esas frutas son para ser servidas, están para comérselas. Mientras comemos los ricos alimentos, por ejemplo, tú tienes uva en tus manos, allí está esa riqueza. Mientras tú te estás comiendo esas uvas, esa riqueza, esa fruta comienza a desaparecer de tus manos. Es decir, dejó de estar en una posición externa y pasó a ser parte de ti. Cuando las digieres y son asimiladas en nuestras vidas, ya son parte de nosotros. Entonces, como resultado, dejan de ser riqueza y ahora son parte de la plenitud de lo que es el cuerpo. Las personas que asimilan gran parte de aquellas cosas que Dios nos comienza a dar. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Correcto? Hay cosas que Dios la dio, pero no para que estén fuera. No se puede gastar. No, las riquezas inescrutables de Cristo son asimiladas, son digeridas para ser del todo, no algo individual, sino algo corporativo. No están solamente para adornar. A ver, escúchame esto. No son un adorno, no, en absoluto. Son parte, esas riquezas son parte de la plenitud del cuerpo de Cristo que necesita ser exhibida. Amén. Todos los elementos de Cristo son parte de la riqueza. Cuando digerimos y asimilamos en nuestro ser la riqueza de Cristo, estas riquezas se vuelven parte de nosotros y nos convertimos en la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de la amalgama, ¿usted recuerda? Ya no son dos, sino serán una sola carne. No hay separación entre nosotros y Cristo. ¿Cómo explicar esto? Si somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. La cabeza es parte del cuerpo, el cuerpo es parte de la cabeza, aunque la cabeza sigue siendo cabeza.
pero se debe al cuerpo y el cuerpo se debe a la cabeza. Ahora el cuerpo no sostiene la cabeza, es la cabeza que sostiene el cuerpo. Lo segundo que aparece acá, el segundo punto, es el nuevo hombre. Otro nombre más que aparece relacionado a la iglesia del Señor, el nuevo hombre. Efesios 2, capítulo 2, verso 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el universo solo hay un solo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Hay una diferencia significativa entre el cuerpo y el nuevo hombre. El cuerpo solo requiere vida. El cuerpo solo requiere tener vida. Pero el nuevo hombre requiere tanto la vida como la persona. Mi cuerpo tiene vida, pero mi ser como hombre tiene una persona. La iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, teniendo la vida de Cristo, también es el nuevo hombre teniendo a Cristo como la persona. Sin duda, este nuevo hombre es corporativo, lo dice Efesios 2:15, que Cristo de dos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo un nuevo hombre. Usted más que su cuerpo, usted es una persona. Usted no es lo que su cuerpo necesariamente de manera externa la gente le define. Usted es la esencia de lo que está dentro de usted. ¿Me explico bien? Es eso lo que tratamos de hablar cuando diferenciamos, aunque el cuerpo y el nuevo hombre es lo mismo. El cuerpo es la vida, pero requiere una persona y esa persona trasciende su cuerpo. Lo digo de otra forma. Si usted, yo le pregunto, ¿usted quién es? Usted me dice, bueno, yo soy Juan Pérez. No, ese es su nombre. Bueno, yo soy chileno. No, esa es una nacionalidad. Bueno, soy hombre, ese es el sexo. Notas que tú me estás hablando de áreas de tu cuerpo, de tu personalidad, pero la persona trasciende. Si usted hubiese nacido en Júpiter, usted seguiría siendo usted. La iglesia del Señor trasciende lo físico, trasciende el espacio, trasciende los tiempos. Fue gestada antes de la fundación del mundo, allí, y requiere de un cuerpo que es usted y yo, que es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero la persona de Cristo trasciende el cuerpo. Necesitamos tiempo para profundizar en esto que evidentemente no se agota en una clase o en un resumen como el que estamos mencionando en esta noche, pero que Dios te dé luz en relación a aquello, porque esto es vital. No solamente es vital, es trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo, creo que se los dije cuando me invitaron me dijeron que venía un científico, no recuerdo mucho, que era de la NASA, y creo años atrás fue esto, y fui, y que era cristiano. Entonces me llamó la atención un científico cristiano. Entonces yo voy y veo que llegan una comitiva como de 15 personas y mucha gente alta, de color, otros de 1,90 m, muy alta la gente, muy distinguido. Entonces cuando presentan a la persona, lo presentan con un currículum destacado, un científico, un físico, químico, y etcétera, y etcétera. Y resultó ser que la persona que pasa a dar aquella charla o esa cátedra no era ninguno
de estos que yo, del punto de vista humano, había puesto los ojos. No era aquel del 1,90 m, no era aquel con rasgos europeos, no era aquel que desde el punto de vista mío tenía cara inteligente, cara de sabio, brillante. ¿Sabes quién era? Era un hombre de 1,65 m, con rasgos indígenas, y yo dije, y allí aprendí esto. Dije, la persona que está dentro de su cuerpo, la brillantez trasciende su cuerpo físico. Quiero que te quedes con eso, amados, por favor. La gente tiene puesta la mirada en un cuerpo débil, en un cuerpo inmaduro, en un cuerpo poco influyente, solo que lo que está dentro, la persona de ese cuerpo, el nuevo hombre, en el cual no hay varón ni hembra, ¿no? Es poderoso. Eso es de lo que estamos tratando con la ayuda del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo nos dé las palabras para que nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de clase en clase, para que logremos tener una cosmovisión, pero una revelación del Cristo Todopoderoso, aquel que es el todo. No hay lugar para nada más, pero también ese todo tiene que estar en todos. Amén. Y vamos a quedar allí con el reino, que es el tercer punto en cuanto a lo que es la iglesia del Señor, y lo dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este punto, los ciudadanos del reino, lo estoy predicando los domingos. Ya prediqué el primer punto el domingo pasado y lo voy a concluir este domingo siguiente, que nosotros somos ciudadanos no de acá abajo, sino del reino de Dios. Aquí vemos que la iglesia es el reino de Dios, y este versículo dice así que no somos extraños ni forasteros, sino somos conciudadanos de los santos. El término conciudadano indica un reino, claro, ciudadano de un reino, porque ser conciudadano se refiere a ser uno con ciertos derechos civiles, y los derechos civiles siempre están relacionados a una nación o a un reino. Entonces estamos hablando de la iglesia como reino. Aquí entramos en un aspecto ya más jurídico, aspectos más legales. A medida que disfrutamos estos derechos, también vamos teniendo luz de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. En la iglesia, por lo general, siempre la gente cree que son cosas que Dios tiene que darte, pero Dios también demanda de nosotros. Pero para eso necesitamos tener un nivel de revelación ya no de lo que es el cuerpo, no de lo que es el nuevo hombre, sino de lo que es también la iglesia como reino. Amados, un gran abrazo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Se nos va rápido, se nos escapan los minutos de manera rápida. Espero sigamos disfrutando semana a semana. El lunes continuamos con esta enseñanza y el domingo estamos también hablando ahí qué es lo que significa ser conciudadanos del reino de Dios. Desde Santiago de Chile, un gran abrazo, muchas bendiciones, cariños a todos. Nos encontramos, bendiciones.